No mentirás, es auspiciado por BOA, Boliviana de Aviación, Universidad Técnica Privada Cosmos, Fabose, Banco Mercantil Santa Cruz. Puedes. No mentirás. Amigos de Bolivia entera, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás. Todo parece indicar que el país está llegando a un encuentro. Se está viendo una ley en este momento en el Congreso que dice que las elecciones serán el 18 de noviembre y sin multas, atención, para quienes no voten, pero además con un candado. No se puede mover la fecha y se habla en esta ley de juicios para quienes intenten moverla. Eso se está planteando en esa ley que está en tratamiento en el Congreso en este momento entre Unidad Demócratas y el MAS. Vamos a revisar un poco de lo que ha pasado la jornada de hoy. Que recomienda el Murillo a sus perros hacer esto, a Yasser Molina. Ese perro se está pasando, carajo, hoy en día, abusando a la gente humilde, y eso no vamos a permitir. Por eso, nosotros no tenemos arma, carajo. Queremos aviar puño a puño así, carajo. Puño a puño, carajo. Por eso, yo, desde aquí, desde Sayari, carajo, a Florida estás armado. Y nosotros también estamos armados, carajo. ¡Aquí estamos listos! Bueno, por supuesto que en algunos sectores siguen los ánimos caldeadísimos, ¿no? Vamos a ver en otra zona, en Vinto, en la zona de Vinto, en Cochabamba, que hay alambres de púa. ¿Y cómo vamos a pasar? Dime a ver, por favor. ¿Y cómo tenemos que pasar? No, pero deben bloquear solo los autos y las personas que tenemos que circular. ¿Cómo vamos a pasar? Yo vivo Oxitos. ¿Tú a ver, camina por el río? Qué macanas son ustedes, hermano. Bueno, vamos a saludar esta noche, vamos a hablar en No Mentirás con una ex senadora, ex diputada del MAS también, ex ministra de Salud, que no está en el país, pero está activa en las redes sociales, muy activa, viendo y comentando lo que ocurre en el país. Quiero saludar a la señora Gabriela Montaño. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto poder hacer esta entrevista. Bueno, hoy se cumplen 9 meses de Yanine Áñez como presidenta de Bolivia, señora Gabriela Montaño. ¿Es una presidenta constitucional o democrática, según usted? Yanine Áñez entró como presidenta del Estado Plurinacional luego de un golpe de Estado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísima gente dentro del país y fuera del país. Entonces, para que nos quede claro, ¿es constitucional o no? Vuelvo a repetirle, Jimena, la señora Yanine Áñez entró a ser presidenta y a sentarse en la silla presidencial luego de un golpe de Estado. Esa es la definición que yo comparto con quienes me estén escuchando. Entonces, ¿para usted es inconstitucional? Para mí la señora Yanine Áñez no fue elegida por nadie. La señora Yanine Áñez no goza de la legitimidad del voto de la gente. Cuando un presidente o una presidenta tiene la legitimidad del voto mayoritario de la población, tiene la fortaleza para asumir las decisiones de Estado que se necesitan en situaciones tan críticas como las que se viven hoy en Bolivia por una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política
y la señora Yanine Áñez no ha tenido el respaldo del voto popular, no le eligió nadie para sentarse en esa silla presidencial. ¿Y a quién hubiera correspondido, siendo que el expresidente Evo Morales se fue del país, el vicepresidente también, y renunciaron presidentes del Senado, vicepresidente del Senado? Jimena, yo creo que lo que toca ahora es con mucha calma y con la predisposición de encontrar lugares donde los bolivianos y las bolivianas se unan. Es necesario mirar hacia adelante. Lo que sucedió en octubre y en noviembre fue muy doloroso. Yo soy refugiada fuera de mi país por culpa de ese golpe de Estado, pero creo que todos y todas tenemos la obligación de mirar hacia adelante y buscar salidas. Lo que la población necesita hoy día son soluciones, y la solución más importante para resolver todas las crisis, la económica, la sanitaria, la social en el país, es que tengamos un gobierno legítimamente constituido, con el respaldo del voto popular, y que genere políticas públicas a favor de esas grandes mayorías en el país que lo están pidiendo y que requieren una acción seria por parte del Estado. Y desde Argentina, ¿cómo ve usted, por favor, estos 9 meses de presidencia de Yanine Áñez? Con muchísima preocupación, Jimena, no solamente por las actuaciones de la señora Yanine Áñez, sino por las actuaciones que se han dado en el país de un terrible abuso permanente, un abuso contra los más pobres, los más humildes, una persecución política dramática que lo único que hace es desdibujar una etapa preelectoral en la que debería haber libertad absoluta para todas las personas y para todos quienes quieran expresar una idea, no importa si esta idea es de un lado o del otro, todos y todas tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Eso no está sucediendo hoy en Bolivia y eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo los más de 95.000 casos confirmados de coronavirus en el país y que no han tenido la oportunidad de que se les brinde respiradores, porque estos nunca llegaron al país, que no tienen acceso a pruebas laboratoriales porque estas nunca llegaron al país y no fueron gestionadas debidamente por el gobierno de la señora Áñez. Me preocupa el vaivén con el que asumen algunas responsabilidades los candidatos y candidatas a la presidencia, como el señor Carlos Mesa, como el señor Tuto Quiroga, como el señor Camacho, que están haciendo política con el dolor de la gente. ¿Confía el MAS en el Tribunal Supremo Electoral, en Salvador Romero como presidente del Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral debe ser, y para nosotros es eso, una de las pocas instancias institucionales que le quedan a la democracia boliviana para resolver los problemas por la vía pacífica. Y más allá de la visión personal que pueda tener yo o cualquier militante del MAS individualmente por cada uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, creemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene una enorme responsabilidad, en estos días una enorme también responsabilidad puesta sobre sus hombros para evitar la confrontación en Bolivia. Lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión arbitraria, cambió la fecha de elecciones por una resolución de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Había una fecha pactada por todos los partidos políticos que tenía el respaldo de grandes sectores de la población, y lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de cambiar esta fecha
sin consultar con nadie, sin prevenir lo que podía venirse hacia adelante, sin prevenir además que esa decisión le restó confiabilidad al Tribunal Supremo Electoral frente a una enorme cantidad de la población que, por supuesto, entró en la duda de si la fecha del 18 de octubre iba a ser la definitiva o iban a querer buscar posteriormente algún otro pretexto para no ir a elecciones. Ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de buscar escenarios que pacifiquen el país y que le den la certeza de que podamos seguir unas elecciones limpias, transparentes, libres en octubre de este año. ¿Usted apoya o repudia los bloqueos de caminos, que significa bloqueo también para camiones con oxígeno? Mire, Jimena, lo del bloqueo de camiones de oxígeno ha sido demostrado por innumerables reportes, tanto de la Defensoría del Pueblo como de medios de comunicación, como de personas que han publicado en redes sociales imágenes de cómo los camiones de oxígeno, las ambulancias, los medicamentos estaban pasando por todos los puntos de bloqueo en todas partes del país sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, organizaciones sociales fundamentales en Bolivia, emitieron ya desde el primer momento en el que se desarrollaron estas medidas de protesta un instructivo a todos los puntos de bloqueo para que se deje pasar a todos los vehículos que llevaban oxígeno. Las empresas como Praxair y otras han demostrado que sus camiones han llegado a los hospitales y han sido distribuidas en La Paz, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba. Por lo tanto, a mí me parece, por ejemplo, el convoy que está supuestamente llevando oxígeno de Santa Cruz a otros departamentos del país, me parece un show del gobierno de Yanine Áñez, porque además hay un tema, Jimena, hay una planta enorme de producción de oxígeno en el departamento de La Paz, que puede perfectamente proveer oxígeno para todos los hospitales de la ciudad de La Paz y del Alto, y por lo tanto no es necesario trasladar oxígeno desde Santa Cruz hasta La Paz. Permítame, por favor, permítame, sí. Gabriela. ¿Le parece normal que un camión con oxígeno tarde desde Santa Cruz hasta Cochabamba día y medio, que tenga que sortear 55 bloqueos, que los choferes de los vehículos, de los cisternas y también de la Cruz Roja tienen que bajarse a sacar los escombros para poder avanzar? ¿Le parece normal, por favor, el tránsito? Permítame, por favor. ¿Le parece normal, por favor, que en algunas zonas hay tantas piedras que los camiones con cisternas se han tenido que volver nuevamente a Cochabamba porque no han tenido que llegar? Y son versiones que da la Cruz Roja, señora Gabriela Montaño. Sin embargo, creo que el problema de oxígeno en el país, y lo digo con conocimiento de causa, el problema de desabastecimiento de oxígeno existió en el país, en Santa Cruz, sobre todo en Santa Cruz, y empezó a existir en La Paz mucho antes de los bloqueos. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se tomó las previsiones desde el Ministerio de Salud para generar, en primer lugar, condiciones para que la población no tenga que ir a peregrinar buscando un tubo de oxígeno, poniendo precios adecuados y límites a los precios de oxígeno, de medicamentos. Usted sabe perfectamente de que antes de que haya bloqueos, Jimena, en La Paz no se encontraba ni siquiera paracetamol y aspirina en la farmacia. Y esto no fue producto del bloqueo, esto fue producto de una mala gestión de gobierno por parte de la señora Áñez y por parte del Ministerio de Salud, que no hizo absolutamente nada para garantizarle a la gente ni respiradores, hubieron casos de corrupción en relación a ello, ni medicamentos, ni nada. Hoy día mismo, Jimena, si tanto les interesa de verdad la salud de la población, yo quisiera saber por qué el Ministerio de Salud bloquea la posibilidad de que una industria, una fábrica, una industria boliviana produzca
un antiviral como el Avifavir en territorio boliviano con trabajadores bolivianos para toda Latinoamérica. ¿No le parece absurdo que un antiviral que ha dado buenos resultados, que tiene origen en Rusia, fue desarrollada esta molécula en Rusia, y que ha demostrado buenos resultados tanto in vitro como in vivo en pacientes con coronavirus para salvar vidas, ¿por qué no le permiten producir ese compuesto a una fábrica boliviana para que desde Bolivia se distribuya a toda la región este antiviral? ¿No parece absurdo que señora Gabriela Montaño, permítame por favor, este tipo de cosas? Permítame, mi pregunta fue clara. ¿A usted le parece normal que un camión con oxígeno tarde día y medio desde Santa Cruz a Cochabamba, cuando debe tardar 6 horas y pasar 55 puntos de bloqueo, y después que tengan que darse la vuelta porque hay tantos escombros que no pueden pasar? Solamente quiero eso, no me cambie de tema, por favor. No, Jimena, yo espero que usted acepte mis respuestas también, y así como soy respetuosa con usted respete mis respuestas. Yo no tengo por qué responder seguramente lo que usted quiera, sino lo que yo creo y lo que yo pienso. Para eso me han invitado al programa, supongo. Claro, lo que pasa es que hay preguntas que no me las responde. Yo creo que obviamente no estamos en una situación normal en Bolivia, no estamos en una situación normal en Bolivia desde octubre del año pasado, Jimena. En Bolivia debieron haber elecciones en mayo y no existieron elecciones. ¿Hasta cuándo puede resistir un país con la crisis política y la incertidumbre que se genera por no tener una fecha cerrada de elecciones, y por el hecho de que no se haya respetado las 2 fechas que se acordaron previamente? Por supuesto que no hay normalidad en el país, Jimena, por supuesto que hay carreteras bloqueadas, pero esas carreteras bloqueadas están bloqueadas porque hay personas exigiendo que se garantice que las elecciones en Bolivia sean este año, que no se encuentren nuevos pretextos para patear las elecciones una vez más después de octubre. Esa gente que está bloqueando está pidiendo democracia y elecciones, no está pidiendo nada más que un derecho que todos los bolivianos y cualquier ciudadano del mundo tiene, que es elegir a sus autoridades, elegir a quienes van a diseñar las políticas de Estado en un momento tan duro, en una crisis tan dura como la que estamos viviendo. Permítame, Entonces, por favor, señora Gabriela Montaño, ¿usted cree que, por ejemplo, diarios como El Deber, diarios como Página 7 y algunos médicos también que lo han informado, mienten en relación a las muertes por carencia de oxígeno? Jimena, yo lo que creo es que también he visto, y cada quien tendrá en su conciencia cómo informa al país, y seguramente los propios ciudadanos y ciudadanas sacarán sus conclusiones, pero también he visto desmentidos de hospitales, por ejemplo en Oruro, en el cual el director del hospital ha tenido que desmentir que el hospital de Oruro no tenga oxígeno y que no esté atendiendo debidamente a los pacientes y que no esté proporcionando oxígeno, porque era mentira. Lastimosamente, en algunos medios de comunicación se informó falsamente que en Oruro, en Potosí, en hospitales del Alto y de La Paz, el oxígeno estaba totalmente agotado, cuando además habían llegado varios camiones a todos estos departamentos y habían distribuido ya oxígeno en los hospitales. Lo que me llama la atención a mí, Jimena, es que se intente desde algunos medios de comunicación y desde algunos titulares en especial. Los voy a leer para que usted los comente. El Deber dice: por falta de oxígeno 2 pacientes mueren en un hospital de La Paz. Esto salió publicado en El Deber. En Página 7 dice: al menos 4 pacientes mueren en hospitales por falta de oxígeno. Primero falleció una mujer de 27 años en el Hospital Boliviano Holandés de El Alto por falta de oxígeno, mientras que 3 personas más murieron en Oruro por esa misma razón. ¿Usted cree que El Deber miente?
Yo tengo dudas sobre la información que proveen algunos medios de comunicación porque creo que tienen intereses que defender. ¿Usted cree que el deber miente? Si me deja concluir, Jimena. Sin embargo, usted sabe perfectamente que en Santa Cruz, mucho antes de que hayan bloqueos, también escaseó el oxígeno, también se vendió el oxígeno a cifras absolutamente inalcanzables por cualquier persona o familia en Santa Cruz. Usted también sabe que en La Paz se recogían cadáveres de personas en el departamento de La Paz y en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz, en las calles, mucho antes de que hayan bloqueos, Jimena, muchísimo antes de que hayan bloqueos, porque el gobierno de la señora Áñez prefirió dedicarse a la campaña política que atender las necesidades de la gente. La gente desde marzo en nuestro país lamentablemente está falleciendo y no contamos con suficientes pruebas de laboratorio, no contamos con mecanismos para que los pacientes puedan atenderse de manera adecuada porque no se tomaron las previsiones o simplemente porque se cometió actos de corrupción con los recursos que debían ir destinados a los 500 respiradores que hasta ahora no sabemos. Permítame, dónde por favor, están. vamos a poner nuevamente el diario El Deber. Vamos a poner el diario El Deber nuevamente, por favor. ¿Usted cree que El Deber miente al decir esto? Por falta de oxígeno, 2 pacientes mueren en un hospital de La Paz. Creo que ya le respondí, Jimena. No me respondió. Por eso le pregunto específicamente por este titular. ¿Usted cree que El Deber miente? Yo considero que le he respondido, Jimena, con mucho respeto. Vamos a ver el titular del noticiero de Unitel, por favor. Aquí está, dice: fallece mujer por falta de oxígeno. Muere mujer de 27 años en el hospital holandés de El Alto, dice, por falta de oxígeno. ¿Usted cree que aquí Unitel miente? Yo lo que creo que las 3.827 personas que han muerto en Bolivia por coronavirus hasta ahora, todas y cada una de ellas tenían derecho a acceder a pruebas de laboratorio, a atención adecuada y no accedieron porque el gobierno que dirige la señora Áñez no fue suficientemente responsable ni eficiente para administrar los recursos del Estado y darle esa posibilidad a la gente. Eso es lo que yo pienso, Jimena. Si una persona no accedió a oxígeno, es muy lamentable, pero también es lamentable que 3.800 personas hayan fallecido en el país porque no tuvieron acceso a nada. En La Paz, mucho antes de que hayan bloqueos, Jimena, la gente no podía conseguir un paracetamol, la gente no podía conseguir acitromicina, la gente no podía conseguir ibuprofeno, la gente no podía conseguir ningún medicamento. Las personas tenían que peregrinar por 30 farmacias para tratar de conseguir estos medicamentos que son básicos, que no son ningún medicamento extraño, ni raro, ni nada. Son medicamentos básicos para poder atender a los pacientes leves de coronavirus para que estos no se compliquen y no tengan que entrar a terapia intensiva. En La Paz esos medicamentos escasearon, como escasearon en Cochabamba también, como escasearon en varios departamentos del país. Y no había bloqueo. Nena, lastimosamente esto estaba pasando mucho antes de que se desate la tormenta por el cambio de la fecha de las elecciones. Entonces, si ya había esa crisis, ¿estaba bien hacer estos bloqueos y crear más caos y más crisis en el país y más escasez de oxígeno? Y mira, yo he revisado las recomendaciones de la OEA, las recomendaciones de todos los gobiernos que han llevado adelante elecciones durante la pandemia. Yo le respondo con un cuestionamiento que tenemos muchísimos bolivianos y bolivianas. ¿Por qué se sigue dilatando y poniéndole trabas a la recuperación de la democracia a través de elecciones? La gente salió a protestar
y a bloquear las carreteras en Bolivia, no porque le dio la gana, porque tenía ganas de molestar al otro, porque tenía ganas de conflictuar el país. No, Jimena, esa es una visión demasiado corta de lo que está sucediendo en Bolivia. Si la gente salió a protestar fue porque va a ser en octubre un año que tenemos un gobierno que nadie eligió. Mire la diferencia. En Estados Unidos a Trump se le ocurrió poner un tuit de que quizás habría que suspender las elecciones o postergar las elecciones en noviembre y cambiar las reglas del juego, y la reacción de todo el mundo democrático fue: este señor está equivocado. Permítame, por favor, para no irnos a otro país. Sin embargo, creemos que es normal que se siga postergando y postergando y postergando las elecciones. No, Jimena, para que un país pueda resolver una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, lo más importante es respetar la democracia. Y en este momento respetar la democracia significa que se llegue a un acuerdo para que las elecciones sean en octubre y no se vuelva a modificar esa fecha, porque de lo contrario lo que estamos generando es mayor crisis y mayor desazón y mayor incertidumbre en la población. Ahora, lo último que dijo el señor Huarachi es que se hagan las elecciones una semana antes. ¿Está bien eso, hacer todo este bloqueo por una semana antes? Jimena, no es por una semana antes. ¿Sabe qué sucedió, Jimena? Y este es mi punto de vista, respeto el suyo y el de cualquiera. Desde mi lectura... Permítame, el secretario ejecutivo de la COP, Juan Carlos Huarachi, junto al representante del Pacto de Unidad, anuncian que se levantarán los bloqueos si las elecciones se realizan el 11 de octubre y dan plazo de 24 horas para la respuesta. Es una semana antes. Me estoy respondiendo, Jimena, con muchísimo gusto, si me permite. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, de manera unilateral, sin ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, movió la fecha de las elecciones para el 18 de octubre, hubieron voces de el señor Camacho, de ciertos líderes cívicos de Santa Cruz, que empezaron a decir que tampoco en octubre se iban a poder hacer las elecciones porque el pico de la pandemia se estaba trasladando hacia finales de septiembre, principios de octubre, y entonces tampoco en octubre se iban a poder hacer las elecciones. Esa es la intención de ciertos sectores de la derecha boliviana que pretenden seguir este momento de incertidumbre permanente para la gente hasta el próximo año. Esa es la razón por la que hay bloqueos de caminos hoy en Bolivia, porque tenemos un comité cívico de Santa Cruz que en lugar de echar agua para apagar el fuego, le tira gasolina con expresiones absolutamente racistas de parte del señor Rómulo Calvo, inaceptables para cualquier sociedad democrática, y encima pide la renuncia del señor Salvador Romero como presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué está buscando el Comité Cívico de Santa Cruz? ¿Qué está buscando el señor Camacho con este tipo de cosas? ¿Quieren más confrontación? ¿Quieren violencia? ¿Qué es lo que quieren? ¿No sería lo correcto que, si se está intentando, como usted bien decía al principio de la entrevista que me está haciendo, se está llegando a un acuerdo para que las elecciones se lleven adelante en octubre, se está intentando avanzar desde la Asamblea, desde el Tribunal Supremo Electoral, desde la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad? ¿Para qué aparecen voces tan irracionales como la del señor Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico por Santa Cruz? ¿Para qué? ¿Para incendiar? ¿Para hacer que los bolivianos choquemos, se derrame sangre en el país? ¿Cuál es la intención? Yo creo que debemos ser muy prudentes en estas horas, en estos días.
Hablando de levantar los ánimos, usted está criticando y ha sido muy criticado lo que dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, pero quiero que escuche esto, por favor, y que me diga si esto también es criticable. ¿También es censurable? Yo creo, bueno, en primer lugar me gustaría, porque yo no llego a leer el titular desde la computadora, me gustaría saber en qué lugar es esto, son qué los sector jacachacas. Social. Son los jacachacas y esto fue hace 2 días. Bueno, Jimena, no conocía esas imágenes. Yo no creo que para la gran mayoría de la población la confrontación sea la solución. No importa si aparecen posiciones extremas de un lado o del otro, creo que la gran mayoría de los bolivianos estamos impulsando o buscando el escenario de solución de los problemas, no de mayor conflictividad. La Asamblea ha asumido un reto enorme en estas horas. El Tribunal Supremo Electoral tiene un enorme reto de generar certidumbre a la población en la fecha de elecciones, de asegurarle a la población y a la gente que está movilizada, exigiendo democracia, exigiendo elecciones. Permítame, que las por favor. elecciones van a ser en octubre y no se va a intentar por un solo instante volver a mover esa fecha en ningún momento. Vamos a recordar, permítame por favor, se necesita. Permítame por favor, vamos a recordar otro momento de la historia en el gobierno del MAS, por favor. Bueno, enseguida lo vamos a poner eso. Mi pregunta es, si esto, porque usted ha criticado, y lo decía yo que han criticado muchos el tema de lo que dijo el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. ¿Usted qué les diría a ellos también, por favor, a este grupo de personas, de los líderes de Jacachacas? Bueno, yo creo que todos debemos ser fundamentalmente reflexivos y conscientes de que la situación debe ser manejada de la manera más responsable. Debemos pensar en lo que es mejor para el conjunto del pueblo boliviano y lo que es mejor para este año darle certeza democrática a Bolivia. Que octubre sea el mes en que los bolivianos vamos a ir a las urnas, vamos a ejercer nuestro derecho al voto, con todos los mecanismos sanitarios que se requieran para evitar la propagación del virus, pero no puede seguirse teniendo una incertidumbre por tantos meses. No se puede tener un gobierno que nadie eligió por tantos meses. Lo que requerimos es ir a las urnas en paz, de manera libre, y para esto hay otras condiciones, Jimena, que se deben cumplir. No puede ser que se siga actuando desde el Ministerio de Gobierno como se actúa, persiguiendo a dirigentes, persiguiendo a la gente que es del MAS solamente por el hecho de ser del MAS. No puede seguir esta actitud, porque eso lo único que trae es confrontación, es dolor, es violencia. Lo que nosotros creemos como movimiento del socialismo, y lo hemos dicho siempre, igual
que lo repiten el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana, en todos los puntos de bloqueo. Lo que se quiere es elecciones, lo que se quiere es acabar con una situación de gobierno de una persona a la que nadie eligió para que se siente en la silla presidencial. Y lo que me gustaría es escuchar al señor Carlos Mesa, escuchar al señor Tuto Quiroga, escuchar al señor Camacho, que no van a incentivar ni por un segundo el hecho de que se vuelva a intentar postergar las elecciones más allá de octubre, que se comprometan a respetar el resultado de las elecciones si el MAS gana las elecciones. Permítame, por favor, para no salirnos del tema de la violencia, después volvemos al tema para no salirnos del tema de la violencia. Usted está reclamando lo que dijo Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico. Usted en su momento le reclamó a Juan Ramón Quintana por lo que dijo, y le voy a hacer recuerdo lo que dijo, por favor. Aunque se ponga el cinturón de acero, se le caerán los pantalones, compañeros y compañeras. Un mensaje a los funcionarios de la prefectura. Les queremos decir, no se dejen intimidar, no se dejen sobornar, no violenten la ley, porque aquellos trabajadores de la prefectura que violenten la ley y cuando se vaya su patrón irán directito a la cárcel, y se los estamos diciendo con la mayor firmeza. En este discurso, ¿usted le reclamó en ese momento al exministro Juan Ramón Quintana por incendiar con esas palabras cuando dijo que Leopoldo Fernández, que lo iban a enterrar, los gusanos? ¿Le reclamó por incendiar? Jimena, yo no sé por qué la comparación, porque creo que son momentos totalmente diferentes, pero yo creo que el diálogo y el escenario de encuentro es la única salida en este momento. Yo no creo que el ámbito de la violencia sea una salida para nadie. No lo es para los más humildes, no lo es para el MAS, no lo es para las organizaciones sociales movilizadas. Nadie quiere violencia. Lo que se quiere son elecciones libres, transparentes. Este año, Jimena, que no nos vengan con el cuento como lo han hecho en mayo, como lo hicieron posteriormente y postergaron para agosto, para septiembre y ahora es para octubre, que no nos vengan con un nuevo cuento a querer bloquear la democracia y las elecciones en el país. Permítame, por favor. Esa es la duda que han generado lastimosamente los líderes de la derecha y el propio Tribunal Supremo Electoral por haber modificado la fecha sin una ley de la Asamblea, porque el Tribunal Supremo Electoral las anteriores modificaciones de la fecha las hizo por ley y de la misma manera debió haber hecho por ley la modificación para llevar las elecciones al 18 de octubre y ponerlas en consideración de la gente antes de generar un escenario de demanda y movilización como la que estamos viendo en la carretera y en las ciudades de nuestro país. La gente no sale a la calle, Jimena, por gusto. A mí me parece extraño, al menos, o por lo menos en muchos casos se muestra solamente un lado de la moneda, pero se oculta otro lado de la moneda que también tiene su realidad, que también tiene sus necesidades. ¿Acaso la gente que está en las carreteras está pidiendo democracia y elecciones para ir a votar solo los del MAS? No, están pidiendo democracia y elecciones también para los votantes del señor Carlos Mesa, para los votantes de la señora Yanine Áñez, para los votantes del señor Camacho, para los votantes del señor Tuto Quiroga, para todos los votantes. La democracia y las elecciones no son para el MAS, son para el conjunto de la sociedad. Y esa certidumbre es la que se está pidiendo en este momento, que se dé certidumbre de que no va a haber intencionalidad de ningún actor político de volver a postergar las elecciones
que se están planteando para octubre. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Buenas noches, Jimena, y gracias por la invitación. Gracias.